Miércoles del Cuento. Más de 30 años de narración y cuentería universitaria. El espacio más tradicional de narración oral en Bogotá. Estoy aquí revisando la programación del 9 de marzo y me parece formidable. Tenemos a Pedro Sepúlveda, que hace parte del grupo de Alcuma, a Caterín Paredes, que es bióloga graduada de la Universidad Javeriana, que también hizo parte del grupo de Alcuma, y para cerrar, a Mauricio Linares, uno de los narradores que más me gusta escuchar. Así que, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos al Miércoles del Cuento. Si pestañeas, te lo pierdes, pero si pestañeas, me ganas. Mi cama se ha convertido en los nuevos viernes. Y si doy pasos hacia atrás, que solamente sea caminando de espaldas. En lo que tus párpados aplauden, da el tiempo suficiente a que suban los impuestos, a que bajen los políticos, a que me pongas rojo, a que me pongas tierno, a que me pongas a secas. Tus pestañas no hacen brindis porque es de mala suerte brindar con agua. Tus pestañas se dan abrazos sinceros y dentro caben alegrías, tristezas, miedos y otras corazas. Para que se cumpla mi deseo, no hace falta que tenga una pestaña para soplarla de mi dedo. Me basta con coger aire si tú me miras de nuevo. En lo que tus párpados aplauden, puede que exista una ruptura cuando todavía se ama. Puede que no encuentres espacio para parquear o puedes no encontrarte. Puede que corten tu canción favorita a la mitad o que pongan tu canción favorita hasta el final. En lo que tus párpados aplauden, puede que no te ganes la lotería por un número o que esa persona falle al decir tu nombre por 5 letras. En lo que tus párpados aplauden, puede que te cuenten el final de esa serie que te tiene enganchado o que te des cuenta que al final todo tiene un final antes de engancharte. Que ya no haya cerveza en la nevera. Que se acaben los motivos para brindar. Que te pierdas en la soledad. Te pienso todo el rato, incluso en esas horas raras. Horas en las que todo el mundo se duerme. Horas en las que las miradas hablan. Horas en las que digo, mejor me callo. Horas en las que me dices, ¿por qué te callas? Horas en las que respondo que en lo que respecta a la valentía, soy un cobarde y me temo. Pero a la hora a la que más le temo es a la que sea demasiado tarde. Perdón si te escribo a estas horas, pero te pienso todo el rato, incluso cuando no me amas. Otra cosa es que empecé a encontrar estas palabras cuando empecé a perderte. Al final, resulta que sí eras para tanto. La primera noticia que recibió esta pareja, con su pequeño niño recién nacido, era que la guerra había estallado. La siguiente, porque los males siempre se juntan, era que la peste ya estaba por llegar a su pueblo. Y el hombre, acordándose que su familia tiene una casa en el bosque, decidió que era una buena idea que la mujer y el niño recién nacido se fueran al bosque, se salvaguardaban tanto de la guerra como de la peste, y él iba a llevar cada mes provisiones o lo que la mujer necesitara. Esto les funcionó durante 2 meses. Al tercero, cuando era el día que su esposo llegara, Gretchen salió a la puerta y se dio cuenta de que no había ni rastros de él por ahí. Pasaron las horas y el hombre no llegaba. Los días empezaron a pasar y el esposo no llegaba. La mujer había guardado algunas cosas de la comida, pero estas reservas empezaban a agotarse. Así que decidió salir a cazar alguna liebre, algún conejo, de pronto dispararle a algún ave para podérsela comer. Pero sus habilidades en la cacería no eran tan buenas como en la costura. Así que terminó recogiendo frutas o lo que encontrara que pudieran comer él y su hijo. Bueno, el hijo realmente se amamantaba de su leche, así que ella tenía que alimentarse sola. Un día, cuando salió y se encontró un pequeño conejo que salía por ahí, intentó correr detrás de él, se tropezó con una rama y una de sus piernas se fracturó. A rastras regresó hasta la casa. Se dio cuenta de que ya no iba a poder volver a salir. Las frutas que había recolectado se empezaban a agotar y su leche ya no era suficiente para el niño, que cerró sus ojos para jamás volverlos a abrir. Y con el paso de las horas, Gretchen se quedó mirando a ese bebé en sus brazos y esa sensación en su estómago empezó a crecer y a crecer. Y ya el niño de sus ojos empezaba a verse diferente. Los bracitos del niño no eran muy gordos porque no era que lo hubieran alimentado bien, pero se veían como blanditos, como suavecitos. Y las piernitas
todavía los muslitos estaban como rellenitos lo suficiente. Así que Gretchen se empezó a acercar y... ¡Ay! Ese primer mordisco le supo a dioses, esa estaba deliciosa, esa carne tan blandita, tan jugosita. Uy, así que empezó a cortarlo, se hizo un buen asado, una sopa, y eso consumió durante algunos días. Cuando se acabó su bebé, entonces salió al patio, se dio cuenta que había una mujer con unos grandes cabellos rojos muy, muy crespos, que le entregó un libro y le dijo que ella era perfecta, que lo tenía todo para ser una bruja. En el libro venían varios hechizos y conjuros. Primero, con algunas hojas se hizo algo que curó su pierna y quedó perfectamente bien para salir. Y luego, con otros frutos y con otras hojas y con magia, empezó a crear dulces de todo tipo. Dulces que eran irresistibles para los niños que se cruzaran por el camino de la bruja. Y así, Gretchen empezó a crear todo tipo de recetas con carne de niños, con champiñones, con cremas, con lo que fuera. Y su casa la empezó a adornar con todos estos dulces. El techo era completamente de chocolate, las paredes tenían también algodón de azúcar, la puerta era de galleta y las ventanas eran de un caramelo extraño que dejaban ver hacia afuera, pero no hacia adentro. Un día, dos hermanos llegaron a la puerta de la bruja, Hansel y Gretel. Cuando la bruja los vio, bueno, realmente la bruja no los vio. La bruja ya era muy vieja y lo primero que había perdido era la vista, así que realmente veía como borrosito. Pero cuando vio las dos sombras que estaban al frente de ella, pues el muchachito se podía como engordar otro poquito y se hacía un buen asado. La niña estaba como muy flaquita, pero necesitaba a alguien que le ayudara a limpiar adentro en la casa. Así que los dejó pasar. Al niño lo encerró en una jaula y todos los días iba a mirar si él ya había engordado. Pero el muchacho muy astutamente había guardado un hueso de pollo y cada vez que la bruja venía y le agarraba el brazo para tratar de medir los dedos, pues le pasaba el hueso de pollo y ella, ¿cómo así? ¿Te tonto qué? No importa la comida que yo le dé, nada que engorda. Y la bruja se iba, mientras Gretel intentaba idear cómo iba a sacar a su hermano y cómo después iban a vencer a la bruja. Un día cuando la bruja se cansó y le dijo que no le importaba si estaba flaco, gordo o lo que fuera, iba a ser asado de él, sacó a Hansel de la jaula, Gretel se zafó de la cadena que la tenía la bruja y los dos la lanzaron al horno de la bruja. En el horno solo quedaron cenizas de la bruja, pero aunque ellos después decidieron quemar la casa, el libro se perdió. Desde ese día, por eso los padres le dicen a los niños que no hay que recibir dulces de extraños, porque no se sabe quién agarró el libro y si alguno de esos dulces viene encantado. Cuando Altamirano Moore murió, Belisario Hurtado se encontraba en el patio de su casa en una batalla sangrienta contra un pescado que a pesar de estar muerto se resistía a perder sus escamas y sus entrañas, que eran los únicos recuerdos que aún sostenía de años atrás cuando había sido el rey del mar Pacífico. Belisario Hurtado, arrastrada por los malos presagios que a veces suelen dar el amor, corrió hasta su casa y encontró en el suelo tirado a Altamirano Moore, perdido en el sueño profundo del olvido. Pensó que lo estaba imaginando, pero lo vio indefenso e inseguro y supo que su muerte era una realidad nefasta. Entonces, desde ese momento, empezó a culpar a la vida por dejarse vencer de la muerte, al destino por cruel, al Zampacho por ser un santo racista que permitía que los negros se murieran y dejaba que los vivos fueran condenados al tedio de la eternidad, porque según ella, los blancos no nacían, no morían ni se reproducían, sino que cada 4 años les daba por volverse a repetir. A Dios por costumbre y a Buenaventura porque tenía ese olor a sexo, pescado, tristeza y abandono que a ella tanto le molestaba. Empezó a sentir los delirios de su cuerpo y su corazón fue condenado a la eternidad de la soledad. En el medio del barullo que formaron aquellos que querían despedirse y desearle buena suerte al difunto en su viaje por la eternidad, Belisario Hurtado y las demás mujeres vieron una legión de ángeles caídos, bailando, borrachos, desnudos, escupiendo en las calles de Buenaventura. Ella y las demás mujeres fueron las únicas que los vieron, porque los ojos inexpertos pero agudos de una mujer pueden ver cosas más allá entre la vida y la muerte. Empezó a llorar a Altamirano Moore, nunca dejó de llorarlo, nunca se avergonzó por su llanto ni su tristeza. Se vestía de colores y su elegancia fue tanto o más famosa que sus acrobacias en la cama.
siempre arrastraba aquella tristeza con orgullo, siempre se le veía sonreír a pesar del dolor de su alma y de cómo el corazón se le había convertido en un desierto. Desde entonces, Belisario Hurtado era lo único que recordábamos, era ese instante, esa eternidad de ese instante, ese segundo, esa luz que caía en medio de la oscuridad, la primera gota de lluvia, el primer zaguán de la casa abandonada, los cuadros amarillentos, porque Belisario Hurtado con su llanto en Buenaventura determinaba la importancia de la soledad.